En este video vamos a hablar sobre ansiedad porque es una emoción predominante hoy en día en nuestra sociedad que impacta de forma directa en lo que es nuestra alimentación. Primero que nada tenemos que saber qué es la ansiedad. La ansiedad es una emoción primaria y no es ni buena ni mala. La cuestión es cuando esta emoción cumple un rol excesivo en nuestra vida. Cuando digo un rol excesivo tenemos respuestas que es lo que se llama desadaptativas. Es decir, es excesivo. Es como por ejemplo, no sé, la tristeza. La tristeza tal vez cuando se experimenta no es tan linda, pero también tiene su rol. Como por ejemplo sanar heridas, quedarnos un poco más quietos para recuperar energías, etc. Con la ansiedad pasa lo mismo. La cuestión es cuando esta emoción se hace predominante y su respuesta a nivel cuerpo, a nivel fisiológico y a nivel pensamiento y conductual es como exacerbado, es demasiado. Para entender bien qué es la ansiedad, vamos a poner un ejemplo. Frente que estamos en una selva, ¿tá? Si nosotros vemos un león, vamos a sentir miedo. Eso es lo que es el miedo, lo que sentimos a nivel cuerpo, nuestra reacción cuando vemos algo que nos puede generar un peligro. Ahora, la diferencia con la ansiedad es que la ansiedad nos hace preocuparnos por un posible peligro sin que esté presente. Como puede ser estar en una selva y estar pensando, puede venir un león y me puede comer. ¿Qué quiero decir con esto? La ansiedad nos lleva a preocupaciones por supuestos peligros del futuro. Ay, que me pase esto, mira si me despiden, que el trabajo, que tengo que hablar con aquel, que tengo que hacer lo otro. ¿Qué es lo que pasa? La gran mayoría de las veces todo lo que pensamos y nos preocupamos no sucede. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos todo ese contenido en la mente y nosotros mismos reaccionamos a nuestros propios pensamientos, porque la ansiedad en general se desencadena por diferentes estímulos, pero el principal hoy en día somos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? La ansiedad llega a nosotros por una reacción de nuestro propio pensamiento, ¿tá? Por esto es que yo hago tanto hincapié en trabajar las emociones y trabajar la mentalidad y los pensamientos. Porque por más dieta divina, preciosa, calculada, planificada que haya, si nosotros no trabajamos en regular, en aprender a gestionar estas emociones y en aprender a también gestionar nuestros pensamientos, no vamos a poder llevar una dieta saludable y sostenible en el tiempo, porque las bases, como pueden ser nuestras emociones, creencias y pensamientos, que son las que nos estimulan y determinan nuestros comportamientos y nuestras decisiones, no están siendo congruentes con esto. Entonces, por más dieta que yo cambie, si no trabajamos en nosotros, no vamos a progresar en este aspecto. ¿Tá? Por eso es tan importante aprender a regular y a gestionar las emociones, nuestros pensamientos y creencias para que después se vea plasmado en lo que es la alimentación. Antes de seguir, quiero responder esta pregunta. ¿Por qué la ansiedad me hace comer en exceso? Y todavía de aquellos alimentos que son menos saludables. Sencillamente la razón es la siguiente. Nosotros cuando experimentamos ansiedad no la asociamos a una emoción linda de qué bueno, me gusta lo que está pasando. No, en general lo asociamos a incomodidad. Y el ser humano se mueve por placer y por dolor. Cuando está cerca del dolor, una experiencia dolorosa o que no le gusta, busca moverse al placer para salir de esta situación, moverse de un punto a un punto B. Entonces, cuando estamos con esa ansiedad, experimentando esa incomodidad, lo que vamos a querer hacer es, en vez de sentir la emoción, vamos a querer salir, vamos a querer irnos, vamos a querer experimentar una satisfacción para olvidarnos o alejarnos de esto. ¿Cómo hace el ser humano hoy en día para adquirir esa satisfacción cuando está experimentando ansiedad? Con algo externo, drogas, comida, alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. La alimentación es una forma más de paliar inconscientemente lo que es esa emoción de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos genera gratificación. Entonces, como nosotros estamos buscando ir al placer, vamos a buscar aquellos alimentos que mayormente lo producen. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy sintiendo ansiedad, no voy a pensar en comerme una hoja de lechuga o un tallo de remolacha, porque no es una experiencia tan gratificante. Yo lo que estoy buscando es gratificación, no nutrición. Entonces, ¿qué voy a ir? A aquellos alimentos de alto contraste dinámico. ¿Cuáles son? Aquellos alimentos que nos generen experiencias innovadoras, sabrosas y ricas. ¿Cuáles son? Aquellos alimentos ultraprocesados que tienen azúcares y grasas. ¿Y qué más? Y muchas calorías. Entonces, pero si yo no trabajo esto, después yo a nivel conductual e inconsciente voy a expresar esto y voy a seguir con el patrón y hábito de ir comiendo alimentos poco saludables y en exceso porque son picos de comí, de repente me comí un alfajor, unas galletas y me tomé un lactolate.
por decirte algo, en media hora me comí 1500 calorías, porque es abrupto, porque estamos sintiendo la ansiedad y estamos bajo el condicionamiento de la emoción que nos empuja a actuar. ¿Y qué es lo que pasa? Lo hacemos una vez, lo hacemos dos, lo hacemos tres, lo hacemos cuatro, lo hacemos cinco. Con el tiempo, una, dos, tres, hasta que se forma lo que es un hábito. Y después ya tenemos asociado la conducta a cuando siento ansiedad, como. Cuando siento ansiedad, como. Cuando siento ansiedad, como. ¿Y qué es lo que pasa? Además de comer por nutrición, empezamos a comer por ansiedad. Entonces ya no tengo las 2500 calorías de nutrición, tengo las 2500 de nutrición más las 1500 de ansiedad. Un día, dos, tres, cuatro, pasa el mes, paso raya, uy, comí unas cuantas de más, me gané 2 kilos. Pasa otro mes, me gané 1 kilito más. Cuando quiero acordar, en 2 años me metí 10 kilos. Profundidad en lo que es la ansiedad y cómo aprender a gestionarla, regularla. Cuando hablo de gestionarla es, bueno, cuando aparezca, ¿qué hago yo con ella? ¿Cómo la experimento? ¿Con qué frecuencia aparece? ¿Con qué intensidad? ¿Tá? Es muy importante empezar con un proceso de autoconocimiento. ¿Tá? En vez de reprimir la emoción o taparla con comida, tenemos que empezar a escucharla, sentirla y empezar a recabar información. Es la forma que nosotros tenemos para no ser esclavos de la ansiedad toda nuestra vida. O dedicamos un tiempo a conocernos, tal vez nos lleve esfuerzo, nos lleve atención, nos lleve energía, pero a la larga es mucho más gratificante y liberador porque dejamos de ser esclavos, entre comillas, de una emoción, a tener un rol más activo frente a ella y poder manejarla. Una forma de entender las emociones en general, en este caso la ansiedad, es dividiéndola en 3 partes. Primero, una parte fisiológica. ¿Cómo me siento cuando tengo ansiedad? Taquicardia, se me agita la respiración, me sudorizan las manos, estoy nervioso. ¿Cómo lo estoy viviendo a nivel fisiológico? Esa es una parte. Por otra parte, a nivel cognitivo, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué pensamientos se me disparan? ¿En qué le pongo atención a nivel mental? ¿Qué se me viene a la cabeza? Y por otro lado, nivel conductual. ¿Qué comportamiento tiendo a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué se me ocurre? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde me lleva lo que es la ansiedad? Es muy frecuente de que este comportamiento vaya inclinado a reforzar los hábitos que ya hayamos creado como medida para dar respuesta a esa incomodidad, como por ejemplo comer. ¿Tá? Que la idea es que en esta parte de a poco empecemos a actuar para buscar otras alternativas más saludables, como puede ser la respiración, caminar, ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero es importante dividir la emoción a nivel estudio, digamos, para que la podamos analizar a nivel fisiológico, que es lo que estoy sintiendo, a nivel cognitivo, que es lo que estoy pensando, y a nivel comportamiento o conductual, para dónde voy, qué es lo que yo quiero hacer cuando estoy experimentando esa emoción. Una vez que logramos dividir en 3 partes lo que es la ansiedad, que esta división es más que nada para entenderla y para que podamos ir haciendo intervenciones y que tengamos un marco de referencia para analizarla y para conocernos, ¿tá? Hay que empezar a detectar en qué momento pasa, en qué momento del día. ¿Es cuando llego a mi casa? ¿Cuando estoy frente a la heladera? ¿Cuando empiezo a pensar en lo que tengo que hacer después? ¿O en lo que no le dije a tal persona? ¿O empieza una preocupación? Acá lo que hay que empezar a detectar cuáles son los detonantes o los estimulantes que a mí me terminan llevando a experimentar esa ansiedad. Muy importante es que en este momento nosotros tenemos que tratar de estar presentes. Respirar y observar a la emoción y a nosotros mismos, la reacción de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y qué somos proclives a hacer. No es un momento para juzgar ni para actuar, es simplemente para observar, para entender, para comprender. Si nosotros hacemos el ejercicio de estar presentes en esos momentos, que podemos apoyarnos ya sabiendo, a mí me viene más que nada en la noche. Bueno, especial atención en esos momentos, ¿tá? Podemos ponernos hasta recordatorios o cartelitos, ¿tá? Porque a veces cuando estamos en el condicionamiento de la emoción nos olvidamos, pero ya ir propensos a, bueno, voy a tratar de estar más atento. ¿Por qué? Porque lo que viene a ser regulación, cuando hablo de regulación hablo de gestión de la emoción, necesitamos pasar por un proceso de aprendizaje, de recopilación y recolección de información. Che, ¿cuándo me pasa? ¿En qué momento? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué frecuencia? ¿Frente a qué estímulos? ¿Qué estoy pensando? ¿Fue por un pensamiento? ¿Me preocupé por algo? ¿Fue por una emoción? Porque muchas veces la ansiedad aparece como consecuencia de reacción a otra emoción.
Ejemplo, estamos tristes y por estar tristes nos ponemos ansiosos. ¿Me explico? Esos son los aspectos que hay que detectar. ¿Por qué? Hay un montón de patrones en común entre las personas en general, pero cada persona es un mundo y cada persona tiene ciertos detonantes que hay que empezar a identificar. ¿Tá? En la medida que empezamos a identificarlos, a hacernos conscientes, ¿tá? Podemos empezar a mejorar eso. Y además el hecho de estar presentes en ese momento le quita mucho poder a la emoción. ¿Por qué? Así como nosotros pensamos y no somos nuestros pensamientos, sentimos, pero no somos nuestra emoción. La emoción es una reacción de nuestro cuerpo a un estímulo que nos da cierta información, pero nosotros no somos la emoción. Un gran problema que surge es que nosotros en esas situaciones momentáneamente adoptamos como una subidentidad. Pasamos a ser la emoción. En vez de ser Juan o Lorena, pasamos a ser la ansiedad de Juan y la ansiedad de Lorena y nos metemos en la emoción, nos absorbe esa energía, esa turbulencia y empezamos a actuar en consecuencia. Pero el pensamiento y la emoción son así y nosotros somos así. Somos un ser que piensa y experimenta. El hecho de estar presente sin juzgar, observando, nos va a permitir a nosotros alejarnos, pararnos desde el lugar del observador sin identificarnos tanto con la emoción. Esto va a hacer que la emoción esté ahí, latente, latiendo, estando presente, pero nosotros vamos a tener otra capacidad de observar sin confundirnos con la emoción. Entonces, por un lado, vamos a estar pendientes de cómo nos sentimos, en qué momento viene, qué nos impulsa a hacer, ¿tá? Y empezar ese proceso de introspección. Eso con respecto a ir viendo cómo aprender a gestionarla, ¿tá? Y a tomar otras decisiones y no ser absorbidos por la turbulencia de la ansiedad, ¿tá? Por otro lado, hay que ver también por qué concretamente se está generando. Por ejemplo, muchas veces sentimos ansiedad porque estamos estresados. Y estamos estresados porque nuestra dinámica del día a día lleva a una organización X que a nosotros a nivel corporal nos estresa. Por ejemplo, trabajar mucho, no dedicarle tiempo a actividades que nos gustan, no sentir bienestar con frecuencia, hacer ejercicio físico, ver a nuestros amigos, hacer salidas, dedicarle tiempo al ocio, hacer cosas que nos gustan, dar un paseo, ir al cine, dedicarle tiempo a nuestra pareja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué voy con esto? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Acá vamos a tratar de trabajar las dos cosas. Cómo gestionar y regular la ansiedad y por otro lado, qué medidas podemos tomar nosotros para fomentar nuestro bienestar, reducir nuestro estrés y por ende que las probabilidades o la intensidad y frecuencia de la ansiedad empiecen a bajar. ¿Tá? Porque muchas veces viene por eso. Entonces, como norma general, entender que nosotros tenemos que velar por nuestro propio bienestar. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, te propongo como ejercicio empezar a hacer un 360 de lo que es tu vida, ver a qué le estás dedicando tiempo, qué crees que le estás dedicando tiempo excesivo, qué área de tu vida puede que estés dejando medio de lado pero que te haga bien, por ejemplo, ejercicio físico, contacto social con tus amigos o lo que sea. ¿Tá? Y el ejercicio consiste en por lo menos una vez a la semana, una de las actividades que te puedan llegar a fomentar a tu bienestar, empezar a incorporarla. Y estrategia para incorporarla, planificarla. Por ejemplo, el sábado me voy a juntar con mis amigos a hacer tal cosa. El miércoles voy a ir al cine con mi pareja. Voy a empezar a salir a caminar tantas veces a la semana, o lo que sea, pero de a poco empezar a programar esas actividades. ¿Por qué? Porque nuestro bienestar cumple un rol fundamental. Y dentro de lo que es nuestro bienestar, hay una variable que es ocio, tareas que a nosotros nos gustan y nos dan gratificación, que también cumplen un rol fundamental. Si nosotros no nos satisfacemos, no hacemos las cosas que nos gustan, no nos divertimos y solo pensamos en trabajar, producir, y dejamos todo lo demás de lado, a largo plazo nos estresamos, sentimos ansiedad y nos va trayendo varios tipos de problemas. Uno de ellos se desencadena la alimentación, pero hay un montón de otros conflictos que nos puede traer a nosotros. Entonces, como estrategia también para ayudar a reducir tu ansiedad, empezá a hacer actividades que te diviertan, de ocio, que te gusten y planificalas. No diga, bueno, el mes que viene, no, bajalo a tierra, diseñá un plan básico y sencillo, pero empezá con la estrategia de cómo implementar hábitos de a poco. Bueno, una vez a la semana me voy a juntar con mis amigos o lo que sea, pero empezá, ¿tá? Cuidá tu bienestar porque la calidad de vida, tu salud y tu tiempo son los bienes más preciados que tenés.
Cuando también muchas veces sentimos ansiedad, cuando estamos aburridos, cuando sentimos aburrimiento, nos empezamos a sentir ansiosos. Esa ansiedad nos hace estresarnos un poquito y eso nos lleva a comer. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? En lo que es nuestra sociedad en el día a día está muy incentivado y está muy arraigado la productividad y el hacer. Cuando nosotros estamos en modo hacer, modo tarea, modo actividad, modo producir, bloqueamos en cierta medida nuestra conexión con la emoción, con la tranquilidad, con la serenidad, con el disfrute. Estamos más siendo a través de la tarea. Y eso está bien, tiene ciertos beneficios, pero debemos también buscar el equilibrio. No todo es hacer, 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 mente, pensamiento, hacer, producir. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces mantenemos ese chip, terminamos las responsabilidades, pero venimos a casa, son las 5 o 6 de la tarde o la hora que sea, empezamos a bajar un poco los decibeles, pero seguimos con la cabeza en la revolución y en el modo hacer. ¿Qué es lo que pasa? En casa no tenemos tantas actividades como en el trabajo o en la dinámica del día a día como para satisfacer 100% ese chip de hacer. Nos empieza a generar un poco de ansiedad o a veces terminamos lo que tenemos que hacer y sentimos aburrimiento. Estamos aburridos y el aburrimiento no es más que una percepción como de no sé qué hacer. No sé qué hacer, estoy aburrido y voy a buscar una experiencia, porque no se olviden que nos movemos por placer y por dolor. Voy a buscar algo más placentero que el aburrimiento. ¿Qué es lo que hay? La comida. En definitiva, lo que hacemos es sentir que estamos aburridos porque no estamos haciendo nada. Esto quiere decir que indirectamente estamos creyendo que tenemos que estar haciendo algo. Y ahí hay una creencia errónea, hay una falsa creencia que se manifiesta ahí. No tenemos la necesidad de estar haciendo algo. Lo que pasa es que estamos en modo hacer. Ahí tenemos que de a poco, como ejercicio, empezar a cambiar el interruptor a modo ser. Estoy siendo. Puedo aprender también a disfrutar de no hacer nada. Cuando digo de no hacer nada, no digo de prender la tele y poner a hacer lo mismo, despejar mi mente viendo otra cosa, sino conectando conmigo, disfrutando un rato conmigo, con mi cuerpo, con mi respiración, escribiendo o lo que sea, conectando un poco más allá del barullo de la Matrix. Entonces, si en algún momento de tu día no tenés cosas para hacer, podés buscar otra forma que simplemente ser. ¿Querés también incorporar un poco de hacer? Podés ser a través de la tarea, tratando de mantener el estado de presencia. ¿Cómo ayudar esto en de a poco ir entendiendo que no necesariamente tenemos que estar haciendo todo el tiempo y si no estamos haciendo hay un problema y si hay un problema me preocupo y si me preocupo me genera ansiedad y si me genera ansiedad, ¿cómo? No. Esta es una de las consecuencias, digamos, de lo que es nuestro ritmo de vida. Pero así como estamos en modo hacer, podemos pasar a modo ser, un poco más tranquilos y poder disfrutar tanto de no hacer nada como disfrutar en el presente de aquellas actividades que a nosotros nos gustan y fomentan nuestro bienestar. ¿Tá? Esto nos va a ayudar a reducir ese aburrimiento y ansiedad.